Hola a todos, hoy vamos a ver el equilibrio de mercado de bienes no transables y algunas regulaciones que pueden afectar estos mercados. Ahora, ¿qué son bienes no transables? Son bienes que no se pueden importar o exportar. Importar se refiere a traer bienes desde otros países al país, por ejemplo, en el caso de celulares, computadores, los traemos desde otros países a Chile. Y exportar se refiere a bienes que vendemos desde Chile al resto del mundo. Por ejemplo, entonces podría ser el caso del cobre como bien de exportación, que vendemos al resto del mundo. Ahora, hay bienes que no son transables, no se pueden importar o exportar, y estos son cada vez menores. ¿Por qué? Porque dado el aumento de la tecnología, ahora podemos importar incluso casas. Podríamos traer casas desde el resto del mundo, por ejemplo, casas prefabricadas. Ahora, un ejemplo de bien no transable podría ser los terrenos. La tierra no se puede exportar o importar como lugar para poner la casa, ¿no es cierto? Entonces vamos a asumir que estamos analizando bienes no transables, o también podría ser el caso de que estamos en una economía cerrada, en donde no hay comercio internacional. Así que esos dos son los casos que vamos a estar analizando ahora, de bienes no transables y bienes en una economía cerrada. O sea, cualquiera de esos dos. Ahora, en una economía que es cerrada, que no hay intercambio comercial o para bienes no transables, lo que vamos a tener que el equilibrio de mercado va a ser el equilibrio interno. ¿A qué me refiero a esto? Me refiero a que hay consumidores locales, vamos a tener productores locales, y en base a esto, la cantidad y el precio de equilibrio va a estar dado por estos participantes, por estos agentes, por los consumidores y productores del país que estamos analizando. Entonces, por ejemplo, si tenemos que hay una demanda igual a 100 menos P y tenemos una oferta que es igual a P, vamos a tener que el equilibrio va a ser entonces cuando la cantidad demandada sea igual a la cantidad ofertada. O sea, 100 menos P igual a P. Tendríamos que 100 es igual a 2P, P igual a 50. Y si reemplazamos tanto en la oferta como en la demanda, vamos a tener que la cantidad de equilibrio sería 50. Entonces, igualando la demanda de los consumidores locales con la oferta de los productores locales, vamos a tener la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio en este mercado. Ahora veamos acá gráficamente cómo se vería este caso que acabamos de demostrar. Así que aquí tenemos precio, acá tenemos la cantidad, ahí está un poquito más derecho, tendríamos precio y acá cantidad, y ahora lo que tendríamos que hacer es buscar primero desde dónde o hasta dónde llega la demanda, cuál es el precio máximo que estarían dispuestos a pagar los consumidores y cuál es el precio mínimo que estarían dispuestos a recibir los productores. Entonces, por la demanda, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver primero esta función de aquí. Y si la cantidad es 0, tenemos que el precio máximo que estarían dispuestos a pagar los consumidores sería de 100. Así que ahí tenemos nuestro precio máximo que están dispuestos a pagar los consumidores. Y esto iría bajando para acá en línea recta, aunque no aparezca acá. Y tenemos que la oferta, tenemos que tiene esta forma. Entonces, si la cantidad es 0, el precio es 0. Así que el precio mínimo que estarían dispuestos a cobrar sería de 0. Así que partiría de 0 hasta el infinito. Así que aquí tenemos nuestra oferta y tenemos nuestra demanda. Y el punto de equilibrio fue el que ya calculamos, que fue precio de 50 y cantidad de 50. Así que ahí tenemos nuestro equilibrio. Ahora, dado que tenemos este equilibrio interno, también podríamos ver el bienestar de los consumidores y de los productores de este mercado. Entonces, por ejemplo, podríamos ver cuál es el excedente de los consumidores, cuál es el bienestar que van a tener los consumidores. Así que el bienestar lo llamamos excedente del consumidor. Y el excedente del consumidor es la diferencia entre el precio máximo que está dispuesto a pagar el consumidor menos lo que realmente le están cobrando por la cantidad que está consumiendo. Y en este caso partido en dos porque se forma un triángulo acá gráficamente. Entonces lo que estoy diciendo es que el área o el bienestar del consumidor va a estar dado por esta curva de demanda, ¿no es cierto? Que es el máximo que está dispuesto a pagar, menos el precio que le están cobrando por la cantidad que consume. Entonces, acá está dispuesto a pagar 100, le cobran solamente 50, así que eso sería su bienestar por esa unidad. Aquí va bajando y así vamos a tener entonces que todo este triángulo sería el excedente del consumidor. Y en este caso puntual, dado que tenemos esta función de demanda, tenemos que el excedente sería 100 menos 50 por 50 partido en 2.
el máximo que estoy dispuesto a pagar, menos lo que me están cobrando, por la cantidad que consumo partido en 2. Así que sería 50 por 50 partido en 2, sería 2500, sería 1250. Y ahí tenemos entonces nuestro bienestar. Ahora, por el otro lado, tenemos que ver también el excedente de los productores, o el bienestar que tienen los productores al vender esta cantidad. Ahora, al vender esta cantidad, están recibiendo este precio igual a 50, ¿no es cierto? Acá cambiémoslo a azul. Este precio igual a 50. Ahora, ¿cuál es el mínimo precio que estarían dispuestos a cobrar? Ese precio viene viene dado por la demanda. Entonces, este sería el mínimo precio que está dispuesto a cobrar. Ahora, si vemos que este es el precio que está cobrando y este es el mínimo, vamos a tener que el bienestar va a estar dado por la diferencia entre ambos. Así que sería todo esto para la unidad 0, ¿no es cierto? Y de ahí va moviéndose para la derecha. Entonces, como fórmula, vamos a tener que el excedente del productor va a ser igual al precio que está cobrando, menos el precio mínimo que estaría dispuesto a cobrar, por las unidades que consume, y en este caso también partido en 2 porque es un triángulo el que se forma acá en el gráfico, ¿no es cierto? Así que reemplazando sería 50 menos 0, el precio que está cobrando menos el mínimo que estaría dispuesto a cobrar, por las 50 unidades partido en 2. Y en este caso particular tenemos que también da el mismo valor que en el excedente del consumidor. No siempre es lo mismo, va a depender de las elasticidades que tengan ambos, pero en este caso dan exactamente lo mismo. Así que el excedente del productor es de 1.250 pesos. Y ahí tenemos entonces nuestro bienestar del consumidor y del productor. Suponiendo que no hay ningún tipo de intervención local a este mercado. El Estado no interviene de ninguna manera en este mercado. Ahora, ¿qué pasaría si mantengamos la función que teníamos acá? Tenemos que Q es igual a 100 menos P. De hecho era al revés, pero da lo mismo, dejémoslo como está. Y tenemos que la oferta es igual a el precio. Ahora, si por alguna razón este equilibrio no es el que debería ser, sino que, por ejemplo, hay algún tipo de falla en este mercado, puede ser, por ejemplo, que los consumidores no estén considerando algún daño que provocan en otros individuos al consumir el bien, o los productores al producir este bien, o algún efecto positivo, el Estado puede entrar a intervenir. Entonces existen intervenciones estatales que van a llevar a cambiar este equilibrio que habíamos visto en competencia perfecta. ¿Y cómo va a entrar a intervenir? Puede colocar, por ejemplo, impuestos, que generalmente se escribe como T, así que impuestos. Puede colocar también subsidios. Podría colocar cuotas. Podría fijar una cantidad máxima que se puede extraer del bien. Podría también colocar precios mínimos. Y también podría colocar un precio máximo del bien. Entonces esas son 5 regulaciones que el Estado puede colocar para cambiar el equilibrio de este mercado. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que los impuestos que van a hacer van a reducir o van a desincentivar el consumo y la producción de un bien. Los subsidios van a tener el efecto contrario, van a tratar de incentivar el consumo o producción de un bien. La cuota va a limitar cuánto es el máximo que se va a extraer del producto o que se va a transar. Y el precio mínimo y precio máximo van a defender tanto al productor como al consumidor respectivamente. Así que ahora vamos a analizar cada uno de estos casos. Y partamos con los impuestos. Ahora, el impuesto puede ser un impuesto fijo o un impuesto proporcional. Un impuesto fijo es, por ejemplo, que por cada cajetilla de cigarrillos voy a pagar 100 pesos o 10 pesos, digamos acá. Mientras que el impuesto proporcional nos dice que el impuesto es un porcentaje tanto del consumo o de la producción. Ahí tenemos que ver con respecto a qué es el impuesto. Así que el impuesto puede ser la producción o consumo, y vamos a tener entonces que va a ser, por ejemplo, un 10%. Entonces 10% sobre el precio de producción o de consumo. Ahora, si vemos la fórmula de esto, tenemos que el impuesto va a ser una diferencia entre el precio de demanda y el precio de oferta. Entonces, el demandante ahora va a pagar un precio mayor que en el equilibrio, mientras que el oferente va a pagar, o va a recibir, mejor dicho, un precio menor por la venta de sus productos. Así que, obviamente, el bienestar de ambos va a disminuir, porque ahora el demandante va a tener que pagar un
una cantidad mayor de dinero por cada unidad, mientras que el productor está recibiendo menos por las unidades que vende. Así que supongamos que tenemos este impuesto fijo en este mercado que está aquí. Así que reemplazando, vamos a tener que el precio de demanda menos precio de oferta va a ser igual a 10, ¿no es cierto? Y si igualamos la cantidad de demanda con la cantidad de oferta, vamos a tener que 100 menos precio de demanda es igual a precio de oferta, ¿no es cierto? Ahora sí es importante colocar el apellido en las variables que ocupamos. Es diferente precio de demanda y precio de oferta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver acá a esta relación que teníamos con el impuesto y voy a despejar, por ejemplo, acá el precio de demanda. El precio de demanda va a ser 10 más precio de oferta. Entonces lo que puedo hacer acá es reemplazar el precio de demanda por esa relación. Así que tenemos que va a ser 10 más precio de oferta. Y eso igual a precio de oferta. Así que tendríamos que 90, tenemos que 100 menos 10, ¿no es cierto? 90 menos precio de oferta igual a precio de oferta. Así que 90 va a ser igual a 2 precio de oferta. Y vamos a tener que el precio de oferta va a ser igual a 45. ¿Eso qué significa? Que el precio de demanda va a ser igual a 45 más 10, ¿no es cierto? Que sería 55. Así que ahora, si volvemos a graficar, tenemos aquí nuestro precio, tenemos aquí nuestra cantidad. En el ejercicio anterior habíamos visto que esto llegaba hasta 100, aquí partía desde 0, ¿no es cierto? El equilibrio antes era 50 y 50. Y ahora tenemos que este equilibrio va a cambiar. ¿Por qué? Porque se colocó este impuesto, se desincentiva el consumo y la producción del bien, y ahora el precio de demanda va a ser el 55 que calculamos, ¿no es cierto? Y el precio de oferta sería 45. Ahora tenemos los precios que van a pagar, pero ahora que el consumidor tiene que pagar más, tenemos que ver cuál es la cantidad que van a consumir o que van a ofrecer los productores para estos precios. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar dentro de la demanda o la oferta estos valores. Así que tenemos que la cantidad demandada es 100 menos precio de demanda y la cantidad de oferta es igual al precio de oferta. Así que si reemplazamos acá en la primera, sería 100 menos 55. Vamos a tener que consumen 45 unidades. Y si reemplazamos el precio de oferta, también es 45. Así que ahí vemos que está correcto el ejercicio. Así que esta cantidad que está acá sería 45. Y con esto, no solamente cambian las cantidades y precios, sino que también van a cambiar los excedentes del consumidor y el productor. O sea, el bienestar que van a obtener de consumir cada unidad. Entonces veamos primero el caso del excedente del consumidor. ¿Cuánto es el precio máximo que está dispuesto a pagar? Son estos 100 que están acá, ¿no es cierto? El precio que le están cobrando es 55, consume 45 unidades, así que todo esto que está acá sería el excedente del consumidor. Así que disminuyó el excedente porque si recuerdan antes era aquí hasta el 50 y consumía 50 unidades. Ahora, por el lado del productor, tenemos que este es el precio que está cobrando, este es el precio mínimo que está dispuesto a cobrar, así que todo este triángulo que se forma acá sería el excedente del productor. Y por otro lado, ahora tenemos que el Estado también interviene, ¿no es cierto? ¿Y cómo interviene? Colocando este impuesto. Y ese impuesto es la diferencia entre el precio de demanda y el precio de oferta. O sea, acá tenemos que 55 menos 45 son los 10 pesos de impuesto que se coloca por unidad. Entonces, si multiplicamos el monto del impuesto por la cantidad que se está vendiendo, así que 10 por 45, que sería todo esto de acá, vamos a obtener cuál es la recaudación fiscal. Entonces, ¿cuánto es lo que recauda el Estado por transar entonces esta cantidad en el mercado? Se venden 45 unidades, así que por cada unidad el Estado recoge 10. Así que tendríamos que la recaudación fiscal va a ser igual a 10 por 45. Va a recaudar 450 pesos o unidades monetarias. Ahora, si bien tenemos que el excedente del consumidor disminuyó, ¿no es cierto? El excedente del productor disminuyó, pero también nos falta calcular cuál es la pérdida social de este mercado. ¿Por qué? Porque dado que el Estado entró a intervenir, tenemos que este triángulo, lo cambiamos de color de nuevo, tenemos que este triángulo ahora no le llega ni al consumidor ni al productor. Así que vamos a tener que eso es una pérdida social generada por la intervención del Estado de forma arbitraria. Y en este caso entonces tenemos que la pérdida social va a ser el monto del impuesto
por la diferencia de las cantidades producidas en competencia perfecta y en el caso de la regulación con el impuesto. Y eso partido en 2 porque se forma un triángulo. Así que sería 10 por 50 menos 45. Entonces eso partido en 2 sería 10 por 5 partido en 2. 50 daría 25. Entonces la pérdida social de este mercado, o la pérdida social que se genera por la existencia de este impuesto, va a ser de 25 unidades monetarias, o pesos. Ahí depende de cómo estemos midiendo las unidades. Así que eso es lo que busca el impuesto. Busca disminuir la cantidad de equilibrio y así desincentivar el consumo, enfrentando entonces al consumidor con un precio más alto que el que tenía anteriormente y al productor con un precio más bajo que el que tenía en competencia perfecta. Y tenemos también que el Estado va a entrar a recaudar dinero por esta regulación. Entonces lo que busca el impuesto es desincentivar el consumo y la producción de los bienes. Y para no quedar a medias, acá vamos a ver solamente la definición del impuesto proporcional, que, como dije antes, puede ser de producción o de consumo. Entonces, el precio de este impuesto proporcional, si es con respecto al consumo, va a estar dado o dividido por el precio de los consumidores. Pero si es un impuesto a la producción, ahora va a estar partido en el precio de la oferta. Entonces, esa va a ser la única diferencia que va a haber dado si es un impuesto por acá, al consumo o un impuesto a la producción del bien. Así que lo que tendríamos que hacer acá es reemplazar este valor que está aquí, que podría ser un 10%, y en base a eso pasar este precio de demanda multiplicando a la izquierda, y ahí despejar y que quede una en función de la otra para después reemplazar igual que habíamos hecho en impuesto fijo.